¿Sabías que el término hablante tardío no es una actualización terminológica y que esta característica se ha estudiado durante varios años en la clínica fonoaudiológica? Te invito en el newsletter de noviembre a que revisemos de qué se trata el término hablante tardío. Comencemos definiendo a qué nos referimos cuando decimos hablante tardío. Se refiere a un niño cuyo lenguaje emerge tardíamente sin una causa conocida, una patología subyacente, como puede ser un déficit auditivo, un déficit sensorial, cognitivo, neurológico o un trastorno del espectro autista. A pesar de excluir estas condiciones, se trata de una población bastante heterogénea. Algunos niños que son caracterizados como hablantes tardíos tienen dificultades solamente en el lenguaje expresivo, mientras este fue el primer criterio que fue utilizado por Leslie Rescorla, quien ha investigado mucho en hablantes tardíos. Posteriormente, hay algunos estudios que incluyen a niños que no solamente tienen dificultades en el plano expresivo, sino también en el plano comprensivo como hablantes tardíos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos estudios son con pequeñas muestras y que se necesita más investigación al respecto. Para identificar a un niño como hablante tardío, el consorcio Catalice adhiere a dos criterios propuestos por Leslie Rescorla, que son dos. El primero es un niño de entre 1 año y medio y 2 años que produce menos de 10 palabras inteligibles. Y el segundo criterio es un niño de entre 2 años y 2 años 11 meses que produce menos de 50 palabras y tiene o presenta ausencia de combinación de dos palabras. Es decir, que aún no comenzó a armar frases. Además de estos dos criterios, es necesario tener en cuenta otras características que tienen que ver con el desarrollo del lenguaje, como por ejemplo el crecimiento del léxico, el repertorio de sonidos, las habilidades de juego, las habilidades de comprensión, comunicación y gestos. Veamos algunas de ellas. Con respecto al léxico, lo que han visto en los estudios, por ejemplo de Rescorla, es que no hay no sucede la explosión léxica que sucede en el desarrollo típico alrededor de los 18 meses. En los niños que se consideraban hablantes tardíos, cuyo lenguaje emerge tardíamente, el ritmo de crecimiento del vocabulario era lento y constante. No existía o no aparecía este fenómeno de explosión léxica. Con respecto al repertorio fonético y fonológico en las palabras de los hablantes tardíos, lo que se ha visto es que tienen menor cantidad de consonantes y que la estructura silábica de estas palabras es simple. Con respecto a la intención comunicativa, los investigadores no han encontrado diferencias entre el grupo control y el grupo hablantes tardíos. Con respecto al uso de gestos, algunos estudios no han encontrado diferencias entre el grupo control, es decir, el grupo de niños que tenían un desarrollo típico del lenguaje, y el grupo de niños hablantes tardíos. En algunos otros estudios sí encontraron diferencias, caracterizando a los niños hablantes tardíos con menor uso de gestos. Sin embargo, esta controversia pudo haberse debido a que en estos estudios posteriores se incluyeron a niños que también, además de dificultades en el plano expresivo, tenían dificultades de comprensión. Rescorla ha investigado y ha grabado situaciones de juego en niños hablantes tardío y ha notado algunas diferencias con respecto al grupo control en lo que tienen que ver con juegos simbólicos, juegos de simulación. Sin embargo, estos resultados se tienen que interpretar con cautela porque las muestras son muy reducidas. Hablemos sobre la evolución de los hablantes tardíos. Sabemos que entre el 13 y el 15% de los niños en edades tempranas pueden tener un retraso inicial en la adquisición del lenguaje. Dentro de los niños hablantes tardíos podemos diferenciar dos grupos. Hay un grupo de niños que van a alcanzar relativa normalidad en las habilidades lingüísticas en un plazo más o menos corto de tiempo y no necesitan ninguna ayuda especial. A estos niños se los ha denominado late bloomers, cuyo término no tiene ninguna traducción específica en el español. Hay otro grupo de niños en los cuales
esta dificultad lingüística persiste en el tiempo y es muy probable que este inicio tardío del lenguaje sea posteriormente un trastorno del desarrollo del lenguaje. La investigación al día de la fecha ha demostrado que es muy difícil en edades tan tempranas hacer esta distinción entre niños que van a alcanzar una relativa normalidad en habilidades lingüísticas y aquellos en los cuales estas dificultades van a persistir. Sin embargo, hay algunos signos o algunos factores de riesgo, como por ejemplo las dificultades comprensivas en el lenguaje. Sin embargo, es por esta razón que el Consorcio Catalice recomienda en los niños hablantes tardíos realizar un seguimiento periódico cada 3 o 6 meses. Las causas de la emergencia lenta del lenguaje son desconocidas, sin embargo podemos citar algunos factores de riesgo. Entre los factores de riesgo del niño están el género, sabemos que hay mayor cantidad de varones que de niñas, el nacimiento a término, es decir, los niños que nacen prematuramente o con bajo peso están en mayor riesgo, y aquellos niños que tienen alguna dificultad motora sin estar asociada a un desorden o a un síndrome, están también en mayor riesgo. En cuanto a los factores de riesgo de la familia, nos encontramos con los antecedentes familiares de dificultades de lenguaje, también con el estrés parental. Se ha estudiado que el nivel de estrés en los padres de niños con dificultades de lenguaje es 2 a 3 veces mayor. Esto puede disminuir la disponibilidad que tienen hacia sus hijos y por consecuente la calidad de estimulación del lenguaje. También el nivel de educación de la madre y el nivel socioeconómico y también el uso de pantallas, que sabemos que antes de los 2 años no está recomendado por la Sociedad Argentina de Pediatría y luego el uso es muy reducido y siempre al lado de un adulto responsable. No todos son factores de riesgo, también tenemos factores de protección. Collison nos habla de distintos factores de protección, como pueden ser los controles médicos periódicos de salud, la lectura compartida con los niños, mantener interacciones como conversaciones, hacerlos partícipes de las rutinas y jugar con ellos. Son factores de protección del lenguaje. La evaluación temprana y el monitoreo son esenciales para identificar posibles problemas y para hacer un seguimiento del desarrollo del lenguaje. La evaluación puede llevarse a cabo en el consultorio o en un ambiente conocido por el niño como su hogar. La evaluación va a incluir la entrevista a la familia en donde recabamos datos acerca de antecedentes familiares, los antecedentes médicos, cómo fue el desarrollo temprano de la comunicación y del lenguaje, las rutinas familiares, los juegos, algunos hábitos de independencia, entre otros. También es muy importante revisar los factores de riesgo auditivo y si se ha cumplido o no con el protocolo de detección de la hipoacusia. Luego observaremos una situación de juego, que puede ser con nosotros o con los padres o cuidadores. Dentro de esta situación de juego vamos a poder observar cuestiones comunicativas. Por ejemplo, ¿cómo se comunica? Se utiliza gestos. ¿Cuáles son las funciones comunicativas? Pedido, mostrar, comentar, preguntar, pedir una repetición de acción, pedir un objeto, entre otras. Vamos a observar qué palabras dice, qué clases de palabras son, si son sustantivos, adjetivos, verbos, entre otros, cómo es la estructura silábica y qué repertorio fonético y fonológico tiene en esas palabras y si combina palabras. También debemos observar si comprende órdenes simples, si identifica partes del cuerpo, si identifica acciones, si identifica objetos en imágenes, por ejemplo. También podemos utilizar herramientas estandarizadas, como el inventario de desarrollo MacArthur, que nos va a poder ser muy útil para poder decidir cuáles van a ser las palabras que van a ser objetivos en nuestro tratamiento. El Preschool Language Scales, que está compuesto por un protocolo de comprensión y otro de expresión. La escala Rossetti, que no solamente evalúa el desarrollo de la comprensión y de la expresión, sino también otras áreas como la afectividad, gestos, pragmática y juego. Según Elvira Mendoza Lara, con respecto al tratamiento, existe un consenso de que los niños hablantes tardíos necesitan algún tipo de intervención. Esta intervención puede ser indirecta o directa
y la decisión la tomaremos nosotros junto con la familia de acuerdo a la existencia de factores de riesgo. En la intervención indirecta, el terapeuta va a dar ejemplos de actividades para que la familia sea quien estimula el lenguaje en juegos y rutinas diarias. Y además, el terapeuta va a seguir evaluando y monitoreando el lenguaje cada 3 o 6 meses. El programa Hablando nos entendemos los dos del Centro Hanen es un programa en donde el terapeuta certificado evalúa al niño y da sesiones grupales a los padres para entrenarlos en cómo implementar estrategias que ayudan a estimular el lenguaje de sus niños en situaciones diarias de rutinas y de juegos. La intervención directa consiste en actividades que implementa el fonoaudiólogo a partir de la evaluación y la selección de objetivos lingüísticos. Es importante en niños tan pequeñitos poder incluir a la familia en la selección de objetivos y en la implementación de estrategias para que ellos puedan continuar en casa estimulando el lenguaje. Asimismo, no debemos desconocer la posibilidad de implementar un sistema aumentativo alternativo de comunicación, ya que estos, lejos de evitar la aparición del lenguaje oral, lo estimulan. Si te gustó esta información y querés seguir capacitándote, te invito a que te sumes a nuestra plataforma para ver cursos grabados, por ejemplo el de evaluación en niños menores de 3 años y el Preschool Language Scales, y también te voy a invitar el 30 de noviembre al curso de intervención en niños pequeños con desafíos en la comunicación y el lenguaje. Espero que te haya gustado, nos vemos pronto.